Nos acompaña el ex procurador fiscal, jurista, Cirilo Guzmán. Con él vamos a hablar sobre el caso Jet Set, pero desde la arista jurídica, porque hay muchos términos que se confunden. Que si demanda, que si denuncia, que si querella. Bueno, hay muchas cosas que en estos términos se nos van confundiendo y muy probablemente algunos familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida en esa fatídica noche quieren encauzar algún proceso legal y qué mejor que tener a un profesional para hablar de estas lides. ¿Cómo vamos? Muy bien, saludos. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, Cirilo, ¿cómo una persona que, por ejemplo, perdió a su familiar puede encauzarse, ¿no?, a una acción legal? Además, por supuesto, de haber, digamos que, contratado, reclutado, haber acordado con un abogado. En este caso se dan dos vías judiciales por las cuales tú puedes reclamar y una tercera adjunta, y decimos así porque no es la más usual, pero se puede ejercer. La primera, obviamente, que la vía penal, la vía que busca penas aflictivas e infamantes para que el que haya causado un daño, en este caso por un delito culposo, los delitos culposos son aquellos que tú no tienes intención de causarlos, pero lo causa por negligencia, por inobservancia, por una serie de cosas. La persona que se siente afectada y quiere encauzarlo por la vía penal, entonces constituye un abogado, el abogado constituye o deposita ante el Ministerio Público una querella formal. ¿Qué pasa con la querella formal? Que la querella también tiene adherido la parte civil. Sí. Y entonces tú tienes tres calidades como persona que recibió el daño: el querellante, el actor civil y la víctima. El querellante, el que puede pedir penas aflictivas e infamantes contra quien entienda que le causó un daño. El actor civil, el que pide indemnizaciones civiles, es decir, dinero, por los daños y perjuicios sufridos, por el lucro cesante y una serie de cosas. Y la víctima, que para eso tú no necesitas un abogado, tú puedes ir a un tribunal penal representado por el Ministerio Público. Lo más recomendable siempre es que tengan un abogado al lado. La otra vía es la vía civil netamente, en donde no interviene el Ministerio Público, no interviene el Estado. Y tú puedes ir con la constitución de abogado y ni siquiera tienes que asistir más que a una audiencia si tú quieres que el juez te oiga, si tú quieres ser oído. La otra vía es la vía administrativa. Si en el curso de la investigación del Ministerio Público, y fíjate que voy a hacer mucho hincapié en la investigación del Ministerio Público, no así con la comisión que se designó, porque legalmente el Código Procesal Penal faculta al órgano que la Constitución reconoce como el que tiene la facultad y todo el dominio de la situación, que es el Ministerio Público, y más nadie. Eso. Ninguna comisión tiene facultad para nada. Eso, exactamente. O sea, pueden hacer las investigaciones que quieran, pueden durar los 3 meses que están diciendo. El Ministerio Público no necesita 3 meses. El Ministerio Público puede actuar ahora mismo. Y el Ministerio Público puede, en el momento que sucedió eso en la madrugada, ahí mismo, al otro día, determinar que hubo alguna negligencia y que alguien es responsable y apresarlo. Y solicitar una medida de coerción. Como ha pasado antes. Como ha pasado antes. Que en casos similares. En casos similares. Tenemos el caso que yo lo digo así porque estoy en una peña jurídica. Los juristas decimos que es un caso único que se ha visto, pero sí tiene asidero jurídico en el que se derrumbó un edificio en La Vega y el dueño del edificio fue responsable y se le solicitó medida de coerción y todo eso. Él fue indemnizando al paso a las víctimas y ya el caso yo creo que se cerró. No estoy muy seguro, pero me parece que pasó así. En este caso vemos un Ministerio Público inerte, muy lento. Tengo que hacer la acotación de que siempre escuchamos, y los amigos que nos están escuchando, oyen que el Ministerio Público Independiente, nosotros no tenemos un Ministerio Público Independiente. En este país eso no existe. Y aún existiera, yo estuviera en contra. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el brazo ejecutor del Estado y tiene que seguir algunos lineamientos que si el presidente de la República sale al exterior y firma un acuerdo en materia de justicia, es al Ministerio Público. O sea, debe haber una subordinación de una u otra manera, pero en el plano institucional, en el plano funcional, el Ministerio Público debe, según la Constitución, según el Código del Ministerio Público, debe ser independiente. Y el Ministerio Público, en este caso, no necesita una querella, una denuncia, ni nada. Lo puede hacer porque es de orden público, lo puede hacer motu propio. La persona, entonces, que se siente afectada, que no tiene que esperar el informe de la
esta comisión puede acudir al Ministerio Público, depositar su querella y el Ministerio Público entonces nombrar unos peritos que lo puede hacer a través del CODIA. Y en este caso lo más saludable sería que hubiera un colegiado de peritos, 3 o más, que determinaran si hubo negligencia, qué pasó, qué falló y quién es responsable. Y en este interín, dentro de lo que es la investigación, el Ministerio Público, en lo que se llama delimitar el expediente, puede solicitar una medida de coerción a quien se considere responsable. Entonces, en la demanda patrimonial, que yo te dije que era la tercera vía que tiene abierta la persona, se demanda al Estado en primer término y a las instituciones del Estado, léase ayuntamiento, léase obras públicas y otras que tuviesen o no la responsabilidad de observar y preservar el edificio y examinarlo periódicamente y que no lo hiciese y que se determine que no lo hicieron. Si en algún momento de la investigación del Ministerio Público, que es la única que el juez va a escuchar, les digo a todos, en una investigación, esta comisión lleva y lo deposita en el Ministerio Público, lo puede hacer porque la prueba es libre en materia penal. El juez puede ser que la hoje, pero la única que tiene una validez es la del Ministerio Público, que es el organismo constitucional. A menos que el Ministerio Público no valide el informe de esa comisión que le lleven. No que lo valide, sino que lo reciba y lo deposite al proceso. Pero el juez no está atado a eso. El juez no está atado ni siquiera a lo que deposita el Ministerio Público. El juez puede decir, el Ministerio Público me depositó esta taza de café. Sin embargo, hay una prueba, hay una prueba de que... Pero se puede hacer un copy-paste entonces. Sí. El Ministerio Público puede hacer un copy-paste de ese informe. Pero hacerlo de él. Pero el informe debe ser avalado por quienes están en esa comisión y firmarlo. Eso se firma. Porque al final ellos tienen que ir a declarar también. Y tienen que hacerlo delante del juez, el que va a dar la validez sí o no. El juez no está ligado nunca a ninguna prueba. Lo único que exige el Código Procesal Penal es que la prueba sea obtenida de manera legal, no una prueba ilegal. Ya. ¿Cómo se puede demandar al Estado en el sentido de que, el Estado o las instituciones del Estado tenían la obligación de ir a supervisar periódicamente las estructuras cuando ese reglamento y esa ley no existe? No existe, pero entonces, hay una responsabilidad intrínseca del Estado. Ya eso es interpretaciones y se van a discusiones. Y tú sabes que hay un híbrido cuando suceden esas cosas entre la Constitución y la ley, y ese híbrido en el medio se llama jurisprudencia, lo que el juez determina en una sentencia. Puede hacer jurisprudencia. Puede pasar, sí, puede pasar, sin que haya una legislación necesariamente, auxiliándose de las otras leyes, el Código Civil, el Código Penal y la Constitución por encima de todo. Recuerden siempre, desde el año 2010, con la nueva Constitución, nosotros dejamos de ser un Estado legalista y nos convertimos en un Estado constitucionalista. Mira, pero ahí hay materia como para el juez que le toque conocer esto, verse motivado a sentar esa jurisprudencia con las declaraciones del mismo presidente de la República que ha dicho, hey, es verdad, no tenemos un reglamento de esto hay que hacerlo, Sí. Eso le puede dar validez al juez de, bueno, sí. Mira. Y puede hacerlo y puede motivar a que se apruebe no un reglamento, una ley. Una ley, sí. Recordemos que la jerarquía es la siguiente: la Constitución, la ley, los decretos del presidente y las resoluciones. Exacto. Óyeme, Cirilo. Disculpa, porque el Ministerio de Vivienda, en su conformación, sí, que hubo un decreto nuevo ahí que le dio otras responsabilidades. Ahí se leía un reglamento o la conformación de un reglamento sí, que iba a contener esa supervisión periódica, pero que al final no se materializó, no presentaron la propuesta del reglamento y eso parece que tiene unos 180 días, que si no lo presentan, pues eso pasa. Sí. Eso puede ser demandable también, sí, claro, ¿no? que sí. Porque es una responsabilidad, no sé si del ministro que pusieron ahí, si era el responsable de que ese reglamento, pues, de hacer esa propuesta de ese reglamento para ser aprobada. Hay un artículo muy desconocido en la Constitución que le otorga responsabilidad al incumbente de una cartera, de un ministerio, y al ministerio solidariamente. Si tú demandas al Estado por el Tribunal Superior Administrativo, en principio se consideraba que el Estado es inembargable, y sí es inembargable, pero el Constitucional vino y dio una sentencia en la cual dice, el Estado es inembargable, pero sí ejecutable. Si yo demando al ministro de Vivienda, porque digo que tiene una responsabilidad en un daño que se me causó, el tribunal puede condenarlo a él y al ministerio solidariamente,
Y para yo cobrar eso, ellos no tienen que emitir ningún cheque ni nada, no. Yo someto esta sentencia cuando ya es irrevocablemente juzgada y con el presupuesto del siguiente año, y así mismo lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene que salir el pago mío como presupuesto de lo que tiene que hacer ese ministerio. Es decir, es inembargable el Estado, pero sí ejecutable. Ejecutable, pero bueno, pero ahí tenemos el ejemplo de la señora que murió con una sentencia ya que le ordenaba al Estado a pagarle su cuarto. Murió y se da el lujo todavía de decir, bueno, el Ministerio de Hacienda que tenía que pagar esos cuartos, sí, creo que dijo que no, pero que eso es ejecutable en el 2026. Cuando le dio la gana. Eso es cierto. Cuando le da su gana. Y creo que ahora... No cuando le da su gana, sino el siguiente año. Sí. El siguiente año. Pero los hijos de la señora pueden reclamarlo. Exacto. Claro. Creo que llegaron a no sé si se avanzó el pago al final del día, pero decía que iban a pagar en 2026 con una señora con serios problemas de salud. Mira cómo murió y aquí lo dijimos. Pero ustedes saben que vivimos en un país presidencialista, que si el presidente dice y el presidente decide paguen, exactamente. Y lo puede hacer a través de cualquier dependencia. Bueno, en este caso se puede, en este caso también, si el presidente decide crear un fondo para las víctimas. Un fondo para las víctimas puede hacer, ¿no? Y sustancioso. Sí, y puede pasar. Y también, o sea, y que responda a la parte responsable de esto, ¿no? Porque al final le voy a decir algo, lo que hemos llegado al final, como la gente dice, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias cuando tú tienes una sentencia firme ya, que no es susceptible de ningún recurso. Cuando tú se lo llevas a la familia de una persona que ha fallecido en un accidente o en una tragedia y se lo pones en la mano y le pones en la mano el cheque que paga siempre un seguro, la persona, yo eso lo he vivido yo, agarra el cheque, agarra la sentencia y aprieta eso y salen lágrimas y dicen, mi pariente ha sido vengado. O sea, no es el dinero por sí solo. Ellos sienten que con la sentencia hay un resarcimiento moral, pero existe y lo viven. Claro. Y eso no es solamente simbólico, eso incluso cierra ciclos. Exactamente, cierra ciclos. Cirilo, yo he visto opiniones de algunos juristas, sobre todo en grupos, en chats en los que estoy, que sobre todo uno dijo ayer que le consultaron sobre demanda y sobre todo una demanda colectiva. Quiero que tú me aclares eso. Sí. Que no vale la pena, que una demanda colectiva es un desastre, que solamente para el término de acumular evidencias, de dar testimonios, o sea, llevar eso, el volumen de esos expedientes, que sería algo inmanejable. Inclusive dijo ese jurista, ese abogado, no pierdas tu tiempo. Entonces, ¿qué tal? ¿Es cierto? Tú se lo estás preguntando al estudiante de ciencias jurídicas que desde que leyó el Código Civil y vio los derechos civiles y posteriormente leyó los derechos constitucionales, dijo, wow, esto es magnífico. La práctica es otra cosa porque el sistema de justicia que nosotros tenemos lamentablemente no responde. Sin embargo, la justicia, aunque ande acojeando, un día alcanza al culpable, dice un sabio por ahí. Sí vale la pena. Sí vale la pena y en casos que yo he llevado que me han dicho incluso colegas, no vale la pena, yo les mando la sentencia, tenga colega, mire que valió la pena. 5 años después, 8 años después, 3 años después, pero sí vale la pena. Tanto así, yo tengo 3 familias ya que me han contactado y sí, yo también estoy elaborando una demanda colectiva que en su momento voy a presentar. O sea que sí. ¿No afecta los tiempos eso? No, porque las familias, las 3, me manifestaron lo mismo. Vamos a esperar el duelo, vamos a esperar que estemos respirando un poquito más, un poco de aire. Y en materia civil tú tienes 2 años para demandar, que es la vía que yo más aconsejo. No descarto la penal, porque en materia penal lo que tú vas a tener 2 jueces. El juez que te está oyendo allá y un ministerio público aquí que puede estar parcializado o no. Claro. Porque eso de que no está parcializado, eso no es verdad. Sí, alguien siempre está parcializado. Entonces, si en la materia civil eres tú quien dirige tu demanda, le dice al juez, mire, esta es la prueba de que sucedió esto, aquello. Puede ser un cúmulo grandísimo, pueden ser grandes cantidades, pero al final tú puedes instrumentarla perfectamente y ganar. Yo no creo en causas perdidas. A veces hay casos que parece que tú los pierdes en los tribunales por el poder de la otra persona, lo que sea. Pero al final tú ves un resarcimiento de una u otra manera.
Es verdad que la pena máxima para este tipo de responsabilidades son 2 años. 2 años de porque es cárcel. correccional. Es correccional, es un delito culposo. Reitero, delito culposo significa Voluntario. que tú no tienes la voluntad. Tú estás aquí, tú te recuestas de esa pared y la pared se cae y le cae a una persona. Tú no querías que eso pasara, pero pasó. O sea, ya hay un daño y hay que repararlo. Y en la mayoría de casos, léase, en los casos de accidentes de tránsito, es una prisión simbólica. Tampoco es que tú la cumples. Es muy cuesta arriba que el juez de la ejecución de la pena te mande a cumplir esos 2 años. Hay una serie de cosas que al final, cuando la sentencia penal ya es ejecutoria, el juez de la ejecución de la pena, que es tu papá, entonces, desde el primer momento, dice, déjame ver, la connotación social de Maracayo, él nunca había tenido ningún problema, nunca es un muchacho que estudió, que se graduó. No. De esos 2 meses, yo creo que 1 mes en una prisión que se llama Aras Nacionales, que tú estás abierto, son cárceles abiertas, son centros penitenciarios, pero son más suaves, porque al final tú no eres un criminal. Sí. Fue un delito correccional. Muy bien. Y en la parte económica... Pero escúchame, pero eso da... A mí me da un poco de pique. ¿Por qué? Porque en días recientes, el señor Milton Morrison, director del Intran, por ejemplo, fue al Congreso, o específicamente al Senado, citándolo, preguntándole por la cantidad de accidentes, que sé yo qué, que en ese entonces habían, ¿no? Que muchas personas, un fin de semana, solamente el fin de semana que le precedía a esa comparecencia, habían fallecido 9 personas en accidentes de tránsito en el país. Sí. Y él decía que ya se debe cambiar inclusive la categoría del que ocasiona un accidente bajo el influjo de sustancias, ya sea, ¿verdad?, alcohólicas o sustancias más fuertes. Y él decía que eso ya no puede ser un accidente. No puede ser involuntario. Y no puede ser involuntario, o sea, ya debe cambiar. Entonces, Cirilo, un lugar donde se congregaban por lo menos semanalmente, para tener una cifra ahí, 4,000 personas. 4,000 personas, por decirlo así, para decirlo suave, jet set, diario. Vamos, de que semanalmente se congregaban 4,000 personas semanalmente. La suma de los días. Y este señor, hay que decir el señor porque él es el propietario principal, o la sociedad anónima, no sé, que él encabezaba, se negó a hacer los correctivos del lugar, se negó a cerrar ese establecimiento o demolerlo, que quizás es lo que indicaba el que hubiera un incendio en la zona de la planta eléctrica, y sabemos cómo un incendio deteriora eso. Y en lugar de ello, informes preliminares o no, los ingenieros que uno ha consultado, estructuralistas, expertos también, decían, óyeme, es que se puso un paño con pasta ahí, básicamente. O sea, no debería tener el mismo castigo, la misma pena que algo involuntario. Es que tiene que haber debe haber un precedente inclusive con el castigo que se vaya a fijar con el máximo responsable. Dice un principio jurídico que la ley es dura, pero es la ley. Y cuando digo dura, dura para las víctimas que no tienen ese resarcimiento. Y también para los victimarios en caso de si están escritas las leyes. Exactamente. Recordemos que la ley de tránsito en la República Dominicana es correccional, no criminal. Tú te pasas una luz en rojo y aquí tú violaste una situación de simple policía o una multa, no de prisión. Entonces, en este país. Pero ¿por qué no pasa? Ahí convergen los intereses, las compañías aseguradoras, los abogados, o sea, una serie de cosas y la falta de voluntad política de cambiar eso que tú estás diciendo, que debería ser así. Debería ser así. Qué barbaridad. En la parte económica hay un parámetro de, bueno, yo perdí a un familiar allí. ¿Cuánto yo debo pedir por...? Los abogados en la demanda lo planteamos de una manera simbólica porque el juez es, en su íntima convicción, el juez civil y el juez penal también, cuando en adición a la querella, la parte constitución actor civil va a indemnizar a la víctima. Ellos son soberanos, lamentablemente, en eso. Y cuando decimos soberanos, lamentablemente, la comunidad jurídica dice, debe haber un precio, porque si un juez le parece decir, tu familiar, el que tú estás reclamando, yo te voy a dar 100,000 pesos. 100,000 pesos. Una persona no vale 100,000. Una vida no vale. Es más, una vida no vale 100 millones de pesos. No hay forma. Pero simbólicamente, qué sé yo, una suma que tú te sientas, ya en la parte afectiva, sí, porque ningún dinero te va a devolver al familiar, ni siquiera ninguna sentencia devuelve a nadie. Claro.
En este país no, eso es a la íntima convicción del juez. Pero nosotros los abogados ponemos simbólicamente, se ve incluso hasta, y lo digo con mucho respeto a los afectados y a sus familias, se ve hasta más bonito cuando tú pones una demanda civil y dices, yo pido una indemnización por todos los daños y perjuicios, lucro cesante. Lucro cesante es el dinero que tú dejaste de percibir a consecuencia del daño, etcétera, de 100 millones de pesos por... El juez no te concede 100 millones en este país, en otros países sí, Claro. fácilmente. ¿Y qué parámetros toma el juez como para ir descontando? La íntima convicción del... No, Ya pero no da motivaciones. después de la no. primera fase que tú le probaste que hay un daño y que ese daño te causó un perjuicio a ti y como consecuencia del daño hay que indemnizarte, entonces él dice, déjame ver, el abogado está pidiendo 100 millones, déjame darle 5 millones, déjame darle 1 millón, depende, eso depende. Eso tú dices pasa aquí en el... Para que tú tengas una idea, en una demanda en mala práctica médica, negligencia médica, que son diferentes, un juez nos concedió a nosotros 5 millones. ¿Qué pasa de esos 5 millones en materia civil? Que en materia civil, desde el primer día que tú instrumentas o depositas la demanda, hay un interés legal que es un 1.5% desde el día mensual, desde el día que tú depositaste la demanda. Entonces, si tú tienes 5 millones, 4 millones, vamos a poner 4 millones, calcúlale 1.5% en 8 años. Eso sube. ¿Por qué 8 años? Ese es el caso que yo te estoy diciendo, que duramos 8 años, Duraron 8 desde que pusimos años. la demanda, a ese lo condenaron ya. a 4 jueces. Y entonces calcúlale a esos 4 millones, tú vas a llegar a más de 10 millones, muchísimo Sí, más. claro. Más las cosas, más una serie de cosas. En la justicia anglosajona, por ejemplo, ¿se da lo mismo? ¿Es el juez quien pone al final? Sí, pero en la justicia anglosajona también ellos tienen un jurado en materia criminal, por ejemplo. Ajá. Pero en materia civil, la justicia anglosajona es bastante... Los americanos son muy, ¿cómo te digo? Muy groseros a la hora de comer y a la hora de darte una sentencia grande. Ajá. Fulano de tal murió y están reclamando 50 millones de dólares. Fácilmente. Sí, lo conceden. Los norteamericanos son así, los anglosajones y los ingleses. En países nosotros, la América Latina, toda la justicia es un poquito lenta en ese sentido. En el sistema francés así todo. No, los franceses No. también son un poquito elegantes, vamos a decirlo así. Elegantes en el sentido de que no te dan la millonada, pero tampoco te dejan... Son más intermedios. Más o menos, sí. El sistema francés es así. Y de ahí se deriva parte del derecho dominicano, Exacto. que ya no. Y cuando digo ya no, porque ya el Código Procesal Penal no se deriva Sobre de... todo de mediados de los 2000 para acá. Exactamente. Bien, entonces, supongamos que el responsable de esto no tenga el dinero suficiente. ¿Qué se hace? Lo primero es que hay que determinar quién es el responsable. El responsable, en principio, se supone que es el dueño del local. Ujú. ¿De quién es el local? Antonio Espaillat. Si se determina que el local es de Antonio Espaillat y Antonio Espaillat tenía que tener una supervisión, una cosa, arreglarlo y que hubo negligencia y todo eso, pues entonces él es el responsable que el juez va a condenar. ¿Qué sucede? Que en un establecimiento como este se supone, no lo sé, no lo desconozco, que tiene que haber un seguro por lo que pueda pasar. Suponemos, sí. Bueno, el defensor del pueblo dijo, ¿lo escuchaste lo que él dijo? Sí. Le invitó a todas las víctimas que podían ir a reclamar el seguro de la discoteca y todo eso. Suponemos que sí lo tiene, el el seguro. defensor del pueblo. Sí. El seguro de la discoteca, sea quien sea. Ajá. Que parece ahí el defensor de Antonio Espaillat. Sí, sí. Y un saludo a mi querido amigo, el defensor de... Pablo Ulloa. El defensor. Bueno. Ningún seguro te va a entregar un centavo, a menos que no haya una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y para tú demandar el seguro, tú tienes que demandar al beneficiario del seguro, no al seguro. Dios. Eso no es así. Eso no es cierto. Tú no vas al seguro y te pagas. No. Te voy a poner el ejemplo. Tú tienes un accidente de tránsito y una persona te chocó y tú dices, bueno, mis daños son 100,000 pesos. Uh-huh. ¿Usted la asegura? Sí, él declaró que la aseguradora de él tal. Mire, que hay unos daños. La aseguradora, sí. Siéntese ahí, lo llamamos. Los abogados que ya ejercemos mucho en materia de tránsito no vamos al seguro. Te ponen a dar vueltas, nunca te pagan, nunca te llaman. Es que hasta que no hay una sentencia, tú estás en el aire. Dios mío, pero ese llamado de Pablo Ulloa, entonces, aparte... Hasta que no hay una sentencia, tú lo que estás perdiendo el tiempo. Hablando. La sentencia él está llamando a la gente a perder el tiempo. ¿Eh? Sin una sentencia tú no vas a hacer nada. Qué barbaridad, señores. Y hay una
Mira, aquí estuvo nuestro amigo Tomás Castro y reveló algo que a nosotros nos rompió el corazón. En el caso Poliplas, ¿verdad? Maracayo fue ese. Que sí. se le terminó resarciendo a las víctimas económicamente a través de seguros Banreservas. O sea... Y yo creo que, sí, yo lo vi el programa, yo creo que eso exacto. tiene que ver porque Banreservas O sea, es el banco del nosotros, Estado. coño, Somos pero somos nosotros que estamos somos el Estado. pagándole. Nosotros mismos. En este caso, no sé cómo lo maneje el presidente de la República, pero como tú dijiste ahorita, se puede crear un fondo para indemnizar a estas víctimas. Y fíjate que en todo... Pero yo, está bien, pero yo digo, ese fondo debe contar con los fondos de este hombre responsable. que ahí viene la pregunta de Sí, Maracayo. Eso es decir, Si se vamos le a crear un acaba- fondo, pero es de este hombre que Si se le acaba el dinero, como tú dices, no. La pregunta es, Sí. ¿hasta dónde llega el seguro cubriendo? Y si el seguro dice, yo nada más voy a cubrir 100 millones de pesos de todas las demandas que te hagan. Claro. Pero, y esto va a pasar, miren, indefectiblemente. El seguro dice, pero espérate, el último año tú hiciste la inspección que había que hacer. No, el contrato dice que yo no te tengo que indemnizar por eso. Uh-huh. A menos que no sea un seguro que Banreserva lo aguante todo y no tenga un seguro por arriba que esté aguantando eso. Pero los seguros siempre Una buscan la forma de reaseguradora. no pagarle al asegurado Pero también. es Banreserva. Cuando tienen intención de no pagarte, pasa. Acuérdate que el Banreserva es público para una cosa y privado para otro. Tiene, Pero aquí va a ser tiene un sentido híbrido. Híbrido. muy bien. Es privado para una cosa, público para otra. Pero aquí yo creo que va a ser más público que otra cosa. Bueno, por lo que hemos estado viendo, y uno que es ciudadano, uno que tiene hermanos, tiene familia, yo veo como que el Estado está siendo muy condescendiente. El Estado no debería meterse todavía y dejar al Ministerio Público actuar. En este caso, me parece que las riendas son de Rosalba Ramos, que es la procuradora del fiscal del distrito. Allá voy. Y hay que dejarla actuar, pero escuché también algo por ahí antes que tú me hagas la pregunta que vas a hacer. Ella no tiene que esperar que Méndez, que dirigía el rescate, terminara. Ella podía ir investigando forensemente con un forense de ella, no solamente del INASIF, tomando fotografías, recogiendo alguna prueba, desde el momento que pasó el siniestro. No tiene que esperar a nadie, no tiene que esperar a la comisión que va a rendir el informe, no tiene que esperar a que le digan nada. No, el Ministerio Público puede llegar, saludo, yo soy el Ministerio Público, díganme, esa gorra, préstemela, que eso es prueba. Inclusive por encima de la Procuradora General de la República. O sea, ella podía actuar... Esta es su jurisdicción, este Con es el su distrito. jurisdicción. Como era el distrito y la procuradora, recordemos que el Ministerio Público es un cuerpo único, indivisible. Okay. Aunque la procuradora es la mayor jerarquía del Ministerio Público, Sí. Pero al final eso es lo que también tiene que hacer la procuradora. Porque investigar. o sea, simbólicamente, y los símbolos pesan, y más a nivel del Ministerio Público, ¿no? Y de ese brazo persecutor que debe significar el Ministerio Público, ante un play, porque ya la zona estaba limpiecita, decía Rosalba Ramos que vamos ahora a captar, que yo qué, hacer la informe pericial, la vaina pericial. Entonces, tú fuiste procurador fiscal, o sea, tú trabajaste en el Ministerio Público. Con Rosalba Ramos. Con Rosalba Ramos, o sea, conoces bien a Rosalba, por eso te iba a preguntar, ¿cómo una mujer con tanta experiencia como esa fiscal del Distrito Nacional, que viene de la Escuela de la Judicatura, que tiene toda esa formación, frente a un play ya limpiecito, frente a unos escombros que ya los retiraron de la zona que estaba cerca del perímetro, que estaba por ahí por la ciudad ganadera, me decían que estaba por la sede de Conaleche, en la feria ganadera, y que se llevaron a otra parte para Santiago? ¿Cómo se manejó esto? O sea, ¿el Ministerio Público aprobó eso de llevar esos malditos escombros para allá, para Santiago? No creo. Pero coño, ¿y quién se lo llevó? Bueno, compadre, es que está muy claro. Mira, cuando Homero sale diciendo que se va a conformar una comisión y de una vez dice, pero eso no va a afectar las investigaciones del Ministerio Público. Él sale diciendo eso y el presidente en la semanal dijo que, bueno, antes de que el presidente hablara en la semanal, el director de la oficina sísmica, ONESBIE, la ONESBIE, Sí. él dijo, no, nosotros tenemos fotografía de todo ya.
Nosotros hicimos fotografía aérea y de todos lados. Es decir, que esa oficina fue la primera que intervino eso allí para hacer la fotografía, que casualmente es una de las oficinas que va a conformar la comisión que se mandó a conformar de presidencia. Es decir, si como dijimos, el Ministerio Público es el que tiene el mandato de hacer todo esto. Pero fue la comisión que organizó presidencia quien primero intervino eso y tomó la fotografía y todo. Y ahí, si el Ministerio Público va a necesitar fotografías que no la hizo en primer momento, o que no la hizo, se va a tener que nutrir de esa comisión. Y de la investigadora forense, que es una mujer del INASIF también. Exacto. Pero déjame decirte también otra cosa, que cuando se produce una demanda civil, en este caso, y tú dices, bueno, porque tú no eres Ministerio Público para investigar, ¿qué pasa? Hay unas demandas que se llaman demandas sin futurum, se acude a un juez de los referimientos, un juez especial, breve, de manera breve, abreviada, o en el mismo juicio de fondo, tú le pides al juez magistrado, pedimos que se le ordene al Ministerio Público depositar prueba certificada de tal prueba, tal prueba, tal prueba y tal prueba. Y el juez perfectamente tiene que ordenarla, en virtud de la ley 834, que rige la materia. Eso de manera civil, pero tú puedes pedir que alguien deposite una prueba que te va a suplir lo que tú le estás demandando al juez. En este caso, como tú mencionas, es muy lento saber que el organismo en materia forense, que es el INASIF, solamente tiene una fotógrafa forense, que fue la que captó a la mayoría de imágenes, y esa institución otra, la que tú mencionaste. Y entonces, al final, el Ministerio Público va a ordenar esta prueba, delimitar, y ahí sabrá las responsabilidades que tiene cada quien. Una vez, precisamente en esos años que yo estuve como fiscal investigador, a nosotros nos asignaron de las camaritas Sony pequeñas y nos decían, cuando ustedes los llamen para lo que sea, un accidente de tránsito, lo que sea, una trifulca, lleven su camarita, capten inmediatamente y certifiquen esa fotografía, porque eso es lo que vale. Una pregunta. Claro. Tú sabes que pasa la tragedia en la madrugada. En la mañana, que ya era martes, yo vi a una periodista ahí en transmisión de CDN. Esa periodista estaba en un techo de un edificio ahí adyacente, cerquita de la zona cero, ahí de lo que era Jet Set. Y llegaron unos policías. Lo vi en vivo. Lo viste, ¿verdad? Sí. Y la expulsaron de ahí, Sí. la sacaron, no la dejaron trabajar. Sí. Pregunta, ¿eso era potestad de los cuerpos policiales? Porque eran policías, ¿eh? Los que la sacaron de ahí. ¿O era el Ministerio Público que tenía que sacarla? El Ministerio Público era que tenía que acordonar, o por lo menos acordonar junto a la policía, todo ese perímetro. O sea, los policías no podían sacarla solo a ella. Ahí. El derecho de prensa ahí se vio lesionado necesariamente, primero. Segundo, habría que determinar quién ordenó, quién le dijo a ese policía que sacara a esa señora de una forma bastante humillante, porque incluso hasta la empujaron. Sí, claro. Yo lo vi en vivo. Y si fue la única persona que tenía en ese momento autoridad, porque no sé si Rosalba había llegado, que era Méndez, habría que determinar si fue Méndez que dijo, acordonen el área, pero para eso necesita Méndez la participación del Ministerio Público, porque la policía no puede actuar porque sí. Méndez le puede decir a alguien, tengan cuidado, no dejen pasar a nadie, por precaución, eso sí, claro que sí, pero el Ministerio Público es el organismo que tiene la facultad. Y ella no estaba dificultando nada, ella estaba en un edificio contiguo. Ejerciendo el derecho constitucional a la información. Tú ves, pero ahí no había nadie del Ministerio Público sacando a esa mujer, no había razón, lo que estoy diciendo. No habían restos de nada que cayó en ese edificio, sí. Nada de eso. Sí. Sí. Señores, aquí todo está diseñado para que no funcione. Ay, mi país. El anuncio de que Jorge Luis Polanco va a ser el abogado de Antonio Espaillá, ¿qué consideración tienes sobre eso? A mí, como colega. A mí y a muchos de la clase jurídica nos complace que sea el colega Polanco, porque a veces tú necesitas que la contraparte primero sea pensante, sea profesional, porque si tú peleas con un colega que no llega, tú el juicio va a ser cojo. Mientras que si la otra parte, independientemente ganar o perder, pero tú estás a un nivel, entonces tú estás peleando con personas que entienden los verdaderos criterios, saben que tú sabes que su trabajo es defender a quien lo ha buscado.
pero tú estás peleando en igualdad de condiciones en ese sentido y el juicio se hace más viable. Si tú estás peleando con una persona que no comprende esto que yo te estoy diciendo, es incómodo. Él es un gran profesional, muy bueno, hará su función, que su función es defender. Si a mí me buscan para defender, yo hago mi función, que es defender, hasta el último momento, pero con ética. Que en el caso de él, a mí me parece que ahí esa garantía existe. Muy bien. Bueno, Cirilo, hay un tema sensible y que ha traído mucha controversia. Las actas de defunción que ha emitido la Junta Central Electoral, que se trasladó por la crisis, ¿no?, que generó este tema de Jet Set al Instituto de Patología Forense, que estaba desbordado, obviamente. Y esas actas de defunción no dicen, esa es la denuncia que se tiene, no dicen la causa, no dicen claro la causa del fallecimiento de esas personas. Nos dicen fue en la discoteca Jet Set, el aplastamiento, qué sé yo. Lo que debe decir en términos generales. Supuestamente dicen algunas muerte natural, en el kilómetro tal de la autopista. No aclaran. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo que decirte algo que no iba a decir, pero para aclarar esto. El acta de nacimiento lo que prueba es que una persona falleció. La causa de la que muchas veces... El acta de defunción lo que prueba es que una persona falleció. Eso prueba el hecho jurídico que una persona terminó su vida. La causa de por qué falleció o no falleció no necesariamente tienen que estar ahí. Si tú no la tienes, te puedes auxiliar del Ministerio Público, que en este caso, a uno de mis clientes, el Ministerio Público le ha solicitado una autorización para hacerle una necropsia a una persona ya sepultada. Y yo inmediatamente nosotros dijimos, sí, claro que sí, porque el médico legista que haga esa necropsia es el que va a determinar cuál fue la causa, golpes y heridas que le causaron la muerte por un aplastamiento. Ahí sí lo va a decir. Pero no complica las cosas. No. Que la Junta emite un acta de defunción mal. No necesariamente está mal. Te reitero, el acta de nacimiento lo único que exige es que diga una persona falleció. Okay. Las causas tú las puedes determinar después por otra cosa. El acta de defunción, eso es lo que debe. Hay que hacer esa diligencia para buscar esas causas. ¿Y eso es necesario para una demanda como esta? Sí, sí. O sea... Y es una situación dolorosa. ¿Y la autopsia? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿qué es lo que se levanta en la autopsia? En la autopsia, que se supone que está ligada no al acta de defunción, sino a la que primero emite Salud Pública. Ajá. Se supone que ahí debe constar, siempre y cuando se haya hecho la autopsia. Bueno, en algunos casos no. Se dice aquí se hicieron todas. Si se hicieron todas, entonces tiene que constar ahí. Y si no consta ahí, hay una responsabilidad de los médicos. Ok. Pues yo creo que la gente está confundiendo un poco esto, el informe de la autopsia con el acta de defunción. Sí, el acta de defunción necesariamente no es lo que va a probar en un tribunal que fue el aplastamiento. Va a probar que la persona falleció, pero probar por qué falleció, eso hay otra cosa como la autopsia. Pues eso es bueno aclararlo, porque la gente se alarmó con eso. No, y uno no sabe del tema, pero... lo denuncia, se hace eco de eso. Se hace eco de eso. Y pone la voz de alerta. Pero lo que tú mencionas, eso de que la Junta Central Electoral haya puesto una carpa ahí, eso fue muy saludable y ayudó a mucha gente. Porque lo ves bien. Sí, claro. Felicitamos a Román Jaque, el presidente, nuestro amigo, porque eso viabilizó la cosa. Ya. Bueno, Cirilo Guzmán ha estado con nosotros, ex procurador fiscal, abogado. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche, la retransmisión en el este del país, en la señal de Telecable Nacional Anyway, y en Santiago, La Vega, Puerto Plata, el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la ciudad.